Hola a todos, bienvenidos una semana más a nuestro círculo online, un tiempo en donde tenemos la oportunidad de relajarnos y aprender de la palabra del Señor. Bienvenido Víctor y bienvenidos cada uno de ustedes. Gracias, Oscar. Bienvenidos, chicos. Estamos felices porque hoy vamos a poder compartir este tiempo con ustedes. Qué bueno es que dispongan de este momento para dedicárselo al Señor verdaderamente. Así que recordad que en este momento estás a tiempo de todavía mandarle el link a un amigo tuyo que necesite escuchar la palabra del Señor. Así que el día de hoy queremos compartir la segunda parte de lo que estábamos compartiendo la semana anterior, y el tema es constantemente llenos. Y para eso me gustaría iniciar leyendo Efesios 5, versos 19 al 20. Y dice lo siguiente: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y el 20 dice: dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el libro de Efesios es una carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso estaba pasando por un momento donde había perdido el enfoque principal, que era la adoración a Dios y el ser edificados los unos entre los otros, los unos con los otros, así como Oscar puede edificar mi vida y yo puedo edificar la vida de Oscar. ¿Y esto por qué se había dado? Porque había tomado el lugar de su corazón los rumores, las contiendas que estaban pasando, prácticas ajenas a la vida cristiana que eran motivadas por los deseos de la carne, y todo esto que aún estaba presente en cada uno de los creyentes. Así que esto que era una manifestación de que estaban dejando de ser llenos por el Espíritu Santo. Y hoy en día, lamentablemente, no es muy diferente, porque puede que en nuestro corazón hayan muchos pretextos, muchas excusas para no buscar a Dios y para no adorarlo de corazón, de cierta manera. Y esto muestra en nosotros una falta de llenura del Espíritu Santo de una manera constante. Entonces la pregunta con la que podemos iniciar es: ¿cuáles serían las evidencias de una persona que está constantemente llena del Espíritu Santo? Así es, y si recordamos el versículo de la semana pasada, compartíamos de que el apóstol Pablo decía, no os embriaguéis con vino, más bien sed llenos del Espíritu Santo. La interrogante que pudo haber quedado la semana pasada es cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo. Porque en mi caso, una vez escuché a alguien decir, estuve en un tiempo muy bonito, fui lleno del Espíritu Santo. Y a esa misma persona la vi una hora después tratando mal a su hijo, lo escuché decir malas palabras, pero dijo, yo fui lleno del Espíritu Santo. Entonces una de las cosas que yo pensaba es que para estar como esa persona mejor no voy a la iglesia, porque si eso es ser lleno del Espíritu Santo, entonces ¿qué diferencia hay con una persona del mundo? Pensaba yo. Pero verdaderamente no podemos dejarnos llevar por lo que las personas hacen o digan, porque nosotros como seres humanos eh, siempre fallamos, muchas veces cometemos errores, erramos al blanco, pero el apóstol Pablo nos deja unos consejos que vamos a estar desglosando uno por uno. Y el primero es que debemos de tener una vida llena de la palabra de Dios. Vamos a leer Colosenses 3:16 y dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos. Entonces, algo que cabe resaltar es que al inicio del versículo, y quiero que lo veamos juntos, dice, la palabra de Cristo more en vosotros. Eso es un acto interior. Por ejemplo, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, en la oración decimos que Él mora en nuestro corazón. Entonces, no es algo visible, no es algo tangible, pero es algo que sabemos y conocemos por la fe. Entonces, eso es algo interno. Pero después que dice eso, el versículo dice, enseñándoos y exhortándoos. En otras palabras, lo que quiere decir es que una vez que la palabra de Cristo mora en nosotros, se va a manifestar en la medida en cómo hablamos y en cómo nos relacionamos con las demás personas, porque sería contradictorio decir de que la palabra de Cristo mora en nosotros y que somos llenos del Espíritu Santo, cuando en realidad no dejamos de hacer las cosas que sabemos que no le agradan a Dios. Tal es el caso de la persona que les comentaba anteriormente. Pero lo que les quiero decir es que nuestra relación con Dios y nuestra llenura del Espíritu Santo tiene evidencia externa. Primeramente comienza en el interior, pero tiene evidencia externa. Porque una vez que dejamos que la palabra entre en nosotros,
va a producir cambios, sin lugar a dudas. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros escuchar una prédica como hoy, un día viernes, a cada uno de nosotros, si no vamos a permitir que eso nos transforme, si no lo vamos a poner en práctica? Así que qué mejor manera de aprovechar bien el tiempo y que en este tiempo lo que entra a tu corazón puedas permitir que el Señor lo use para el bien. Sí, y una frase que me gustaba mucho, el domingo la mencionaba el pastor principal de nuestra iglesia, es que decía, una persona que lee la Biblia nunca va a ser igual a una que lo lee. Y me gustó mucho y creo que tiene que ver mucho con lo que vos decías. Ahora, para pasar al segundo punto, el segundo punto está titulado Hablando Salmo entre nosotros. Y me gustaría definir primero que salmos son cantos o poemas acompañados de instrumentos musicales. Y esto nos ayuda a propiciar un ambiente agradable para que nosotros podamos agradar a Dios, ya que la adoración es algo muy importante. Ahora, el ser humano fue creado con el objetivo de poder adorar a Dios. Esto quiere decir que nuestra adoración tiene que estar exclusivamente destinada a Dios. Y muchas veces puede que nos desenfoquemos y aunque no nos demos cuenta, estemos adorando más otras cosas que no sea Dios. Pero es muy importante que nosotros estemos enfocados en adorar exclusivamente a Dios. Y la música tiene un efecto poderoso en nuestra alma. Y es por eso que hoy en día nosotros tenemos que cuidar mucho aquellas canciones o músicas que nosotros estamos escuchando y hacernos la pregunta de, en este caso, ¿esta música que estoy escuchando está edificando mi vida? El tercer punto es que debemos compartir himnos y cánticos espirituales. Ahora, la palabra compartir tiene que ver con que yo tengo algo y eso lo divido. Eso se llama compartir. Es segmentar lo que yo tengo y dárselo a otros. Entonces, retomando un poco lo que les decía en el punto 1, que debemos ser llenos de la palabra. Una vez que somos llenos de la palabra, nos compartía Víctor, de que eso va a producir que hablemos salmos entre nosotros. Y eso de hablar salmos se va a evidenciar cuando compartimos himnos. Ahora, ¿qué es un himno? Un himno es una historia narrada. Si bien es cierto que en la Biblia nosotros encontramos muchas historias, debemos de entender de que no son fábulas, no son cuentos ficticios, son cosas que han ocurrido. Porque no es un libro humano, sino que es un libro inspirado por el Espíritu Santo en el que Dios nos revela su palabra, nos revela su voluntad. Entonces, cuando hablamos de los himnos, retomando esto, son historias que nosotros podemos compartir con los demás de lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Si yo te preguntara hoy, ¿qué recuerdo tenés de algo extraordinario que Dios haya hecho en tu vida? ¿Qué me responderías? Si me preguntan a mí, yo les compartiría una en específico, que fue cuando me dijeron hace unos años que yo iba a padecer de conjuntivitis crónica toda la vida, porque cada mes me enfermaba al menos una vez de eso. Entonces yo estaba preocupado, pasé así como 4 meses. Entonces un día en la iglesia oraron por mí y yo decidí tener fe en el Señor y creer en su palabra de que yo era sano. Entonces al siguiente día amanecí con la vista limpia, blanco el ojo, y eso para mí fue extraordinario, ver cómo Dios obró en sanidad en mi vida. Entonces yo, de esa manera, al contárselo a ustedes, le puedo dar la gloria a Dios, porque eso no fue por mis méritos, sino que fue por el mérito de Cristo. Así. Sí, y para finalizar, el último punto que queremos tocar es alabando al Señor en nuestro corazón. Y la alabanza es una celebración divina con música, y es hacer de nuestro corazón un instrumento que agrade a Dios, un instrumento de la adoración a Dios. No sé si te ha pasado, Oscar, y también a los que están viendo este video, que cuando llegamos a escuchar una música y decimos, qué salvaje se escucha, se vuelve agradable para tu oído, que así se vuelva nuestra vida para Dios, que Dios tenga ese placer que nosotros llegamos a sentir con una música que nos agrade por nuestra vida. Y una de las personas que es un ejemplo para mí en la Biblia es David, porque dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Quiere decir que cuando Dios miraba a David, él sentía así como nosotros sentimos cuando escuchamos esa música agradable, que sentimos que nos relaja, que sentimos algo genial en nuestro corazón. Entonces, que en nuestro corazón siempre esté el poder alabar a Dios con nuestra vida. Entonces, queremos cerrar ahí. Sí, y para finalizar quiero que leamos juntos este versículo en Colosenses 2:7. Dice, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia.
Entonces, en este versículo el apóstol Pablo usa la ilustración de estar arraigado en Cristo. ¿Y qué se puede arraigar? Un árbol, porque un árbol echa raíces para abajo, pero hay otros árboles que tienen raíces superficiales. Entonces nosotros vemos un árbol grandísimo y decimos, qué bonito. Y después nos damos cuenta de que las raíces son tan superficiales de que se puede caer el árbol. Sin embargo, hay otro tipo de árbol, es aquel que tiene raíces profundas. Puede ser pequeño el árbol, pero tiene raíces profundas, porque está muy bien arraigado. Entonces, en este versículo que les compartía, ¿cómo queremos ser arraigados nosotros en el Señor? Porque si solamente estamos escuchando la palabra, pero no la estamos poniendo por obra, estamos creando raíces superficiales en nuestra vida. Sin embargo, si esta palabra que estamos recibiendo la ponemos en práctica y todo lo empezamos a hacer con la intención de agradar a Dios, vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y quiero invitarlo a que cierren sus ojos y que podamos orar juntos, y que si tal vez has estado anhelando en tu corazón el ser lleno del Espíritu Santo y tal vez lo has visto como algo muy lejano, algo que no te puede ocurrir, déjame decirte de que el Señor te quiere llenar de su Espíritu Santo. Pero todo comienza con la decisión de entregarle nuestra vida a Cristo. Una vez que hacemos eso y dejamos que la palabra de Dios haga cambio en nuestra vida, vamos a empezar a ser llenos del Espíritu Santo, a ser continuamente llenos. Y si el día de hoy quieres entregarle tu vida a Cristo, te quiero pedir que repitas después de mí esta oración. Señor Jesús, el día de hoy reconozco que tú eres mi Salvador, Señor, que tú moriste en la cruz por mí y resucitaste para darme esperanza, Señor, que el precio de mis pecados ya fue pagado por ti y que el día de hoy tengo libre acceso a Dios. Hoy me acerco confiadamente para recibir perdón, pero también para recibir salvación. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que olvides todos aquellos pecados que cometí en el pasado, Señor. Hoy quiero empezar una vida que te agrade a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque desde el momento en que nosotros te aceptamos en nuestro corazón, tu Espíritu Santo puede morar en nosotros. Y te agradecemos porque en ningún momento nos has abandonado, Señor. Creemos que en este tiempo que hemos pasado como humanidad, tú has estado todo el tiempo con nosotros, tú nos has proveído, tú nos has sustentado todo lo que necesitamos y creemos que eso va a seguir así porque tú cumples tus promesas, Señor, y tú dices que para tus hijos tienes planes de bien, Señor. Hoy te decimos que te amamos, que necesitamos ser constantemente llenos de ti, que necesitamos totalmente y dependemos de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por haberse conectado, chicos. Lo esperamos el próximo viernes. Así es, muchachos. Si tienen alguna petición de oración, pueden contactarnos a los números que están apareciendo en la pantalla. Y no se olviden de compartir con las demás personas. Y seamos luz en este tiempo, luz que alumbra en medio de las tinieblas de los días malos. Bendiciones.